Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 10, verso 40 al 42. Mateo capítulo 10, verso 40 al 42. Y con esta porción de hoy terminamos el capítulo 10 de Mateo y continuaríamos con el capítulo 11. Entonces, en esta enseñanza de Mateo que hemos venido viendo durante varios domingos, dice que el verso 40 dice que el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, aquí podemos empezar a ver cuando lo pequeño puede revelar lo eterno. Porque nosotros estamos viviendo en una sociedad que le da valor a las cosas que se ven grandes, importantes, significativas, extraordinarias. A lo pequeñito no le da valor, le da valor a lo que parece importante. Por eso tendemos a pensar, incluso en círculos cristianos, que Dios está obrando en momentos espectaculares, o sea, está obrando solamente cuando hay grandes avivamientos, en decisiones públicas que generan impacto, o en ministerios que son muy grandes y muy conocidos, donde el pastor es famoso. Entonces hay gente que puede pensar que es en esos lugares donde Dios tal vez está obrando, que tal vez Dios no está obrando en una congregación pequeña, pero hay una verdad que es profunda y que a menudo la olvidamos, y es que el reino de Dios avanza en gran medida por medio de la fidelidad silenciosa y cotidiana de su pueblo. El reino de Dios avanza en gran medida por medio de la fidelidad silenciosa y cotidiana de su pueblo. No se necesitan grandes eventos, ¿cierto? Grandes espectáculos, cosas que llamen mucho la atención para pensar que Dios está orando o que el reino de Dios está avanzando. Yo estaba leyendo para poder traer este mensaje y hay una afirmación, o es una más bien como una frase de una obra de ficción, que dice que no son los grandes héroes los que contienen la oscuridad, sino los pequeños actos de bondad y amor realizados día tras día por personas comunes. Ahora, esta idea pues viene de una obra de ficción, ¿cierto? Pero la Biblia expresa esto de una forma más clara y con más autoridad, porque Dios se complace en usar lo aparentemente insignificante para manifestar su gloria y su poder. La Biblia dice que de lo débil, de lo pequeño, de lo cotidiano, eh, que estas cosas pequeñitas muchas veces son los instrumentos ordinarios de un Dios extraordinario. A veces Dios no necesita traer a la persona más famosa para hablarle a alguien y hacer la obra. Puede traer a un desconocido. Y a través de ese cristiano desconocido, que no es famoso, que no es reconocido en ningún lado, Dios hace algo extraordinario. Por eso el pasaje que hoy estamos considerando nos confronta con esa verdad. Jesús no habla aquí, en este pasaje, de grandes gestas heroicas, Él no está hablando de cosas imponentes, importantes, sobresalientes, sino de algo tan simple como recibir o dar un vaso de agua, por ejemplo. Por eso Cristo lo que está haciendo es declarar que es en esos actos sencillos que Él es recibir. Y que esas personas que reciben a Cristo en esos momentos sencillos no se van a quedar sin recompensa delante de Dios. Por eso esta enseñanza nos llama a que nos preguntemos
si hemos reducido nuestra comprensión de la fidelidad cristiana solamente a esos momentos visibles, importantes y llamativos. O nosotros hemos aprendido a recibir a Jesús en una obediencia diaria, discreta, cotidiana, pero perseverante. Porque hay gente que dice, no, yo quiero ir a una iglesia, pero a una iglesia grande, porque se están enfocando en lo visible, en lo que para mucha gente parece ser éxito, ¿cierto? Entonces, hay personas que han reducido la comprensión de ser evangélico, de ser cristiano, de su fidelidad a Dios a espacios o a momentos visibles. Hay gente que dice, yo no voy a esa iglesia porque yo allá no veo a la gente gritando, saltando, brincando, cayéndose al suelo, porque allá no pasa eso, yo no voy allá, yo voy donde sí se ve, porque donde se ve es porque ahí está el Espíritu. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la verdadera espiritualidad no se define por ese tipo de cosas extraordinarias, por esos momentos mágicos, místicos, maravillosos que muchas veces las personas persiguen, sino por una fidelidad que sea constante y que honre a Cristo en lo cotidiano, es decir, en todo momento, todos los días. En una vida sencilla, usted puede estar honrando a Dios. Hemos hablado durante todos estos domingos que Mateo 10 es el discurso misionero de Jesús. Él envía a sus discípulos a una misión, ¿cierto? Que los envía a un lugar que es el mundo, por decirlo así, que va a ser hostil con ellos, que no los va a recibir bien, que seguro los va a rechazar, que seguramente los va a tratar mal, y los envía sin dinero, sin respaldos materiales, sin poder político. Ellos iban con lo que llevaban puesto a una misión donde ellos no sabían realmente cómo les iba a ir, pero iban con la seguridad de que Dios estaba con ellos. Y teniendo en mente que en esa época del siglo I, la hospitalidad era importante, era algo esencial, ¿cierto? Lo hemos hablado. Al judío recibía a una persona en su casa y le daba agua para que se lavara los pies, le daba comida, le daba techo, le daba, si venía en camello, le daba comida al camello, atendía bien a esa persona, la defendía si alguien iba a hacerle algo. Porque esa hospitalidad era demostrada a esas personas que se quedaban con ellos, incluso, o era mucho más, digamos, expresada cuando era a un maestro. Entonces, cuando ellos recibían a una persona en su casa, eso implicaba que ellos se identificaban con esa persona, que ellos respaldaban a esa persona y que ellos tenían comunión con esa persona. Así que este pasaje se apoya teológicamente hablando en tres cosas. La primera, en la representación. ¿Qué quiere decir esto? Que el enviado actúa en nombre del que lo envía. Los discípulos van no en nombre propio, sino en nombre de Cristo, ¿cierto? En la unión con Cristo. Es decir, que recibir a ese mensajero fiel era recibir a Cristo mismo. Y en la gracia soberana, porque Dios iba a recompensar no por méritos, sino por fidelidad que nacía de la fe de esa persona que recibía a ese discípulo. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado recibir a Cristo en la fidelidad cotidiana. Recibir a Cristo en la fidelidad cotidiana. El verso 40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y aquí vemos la autoridad del enviado proviene de Cristo, es decir, el enviado lleva una autoridad, pero esa autoridad se la ha dado Cristo. Los discípulos no iban en nombre propio, no fueron por iniciativa propia, ellos fueron porque Jesús los mandó. Ellos iban como representantes de Cristo, de su Maestro. Por eso la autoridad que ellos llevaban no era una autoridad intrínseca, sino que era delegada. Eso se basa en o en esto se basa
el principio reformado de que todo ministerio verdadero deriva su legitimidad en Cristo. Ahora, muchas personas rechazan al Evangelio, pero lo rechazan primero creyendo que rechazan al que le va a compartir. Es decir, las personas hoy rechazan al creyente, al cristiano. Dicen, no, es que esos cristianos son muy cansones, esos cristianos son muy religiosos, esos cristianos son muy fanáticos, a toda hora quieren estarle hablando uno de Dios. Pero ellos ese rechazo lo enfocan en quién, en la persona que les va a hablar. No se dan cuenta y no entienden que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Ellos no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo, porque nosotros no vamos en nombre propio. Tal vez si por nosotros fueran iríamos, ¿cierto? Pero lo hacemos porque entendemos que hay una responsabilidad. Cada que nos acercamos a una persona a compartirle el Evangelio, cada que hablamos con alguien para llevarle el mensaje del que nos ha enviado, no vamos por nuestra propia cuenta, vamos porque el Señor nos ha enviado. Por eso dice que el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Así que el bien que una persona le hacía a esos discípulos que le había enviado, era como si se lo estuviera haciendo a Jesús mismo, porque ellos eran representantes suyos, ellos estaban llevando a cabo el ministerio. Y esto establece un acuerdo de 4 partes. Dios, Jesús, el discípulo y el que recibe al discípulo. Y ese acuerdo de 4 partes se inició cuando Dios en el Padre envía al Hijo. Y luego cuando el Hijo envía a sus discípulos, la segunda parte. Y al marchar a esa misión, sus discípulos toman ese tercer paso y esas personas que los iban a recibir a ellos toman el último paso. ¿Cómo lo hacían? Recibiéndolos y proveyéndoles de lo necesario. Cuando ellos llegaban a una casa, ellos iban sin nada. Entonces les daban comida, les daban esa noche para que se quedaran ahí, o los días que se fueran a caer en ese pueblo, ellos iban a vivir en esa casa. Entonces les iban a dar comida, les iban a dar techo, los iban a cuidar. Y si tenían que comprar cosas, ellos les daban el dinero. Entonces Jesús dice que recibir al Hijo es equivalente a recibir al Padre. Por eso él dice que al recibir a un profeta, el que lo recibía ganaba recompensa de profeta. Y ese era un concepto judío que se llama chalía, que reconocía al emisario de un rey como si fuera el rey mismo. En épocas antiguas, los mensajeros, aun cuando vinieran de un país enemigo, no los mataban ni les hacían nada, los respetaban porque era como si viniera el rey de ese otro país. Hoy todavía pasa algo muy parecido. Cuando hay un embajador en otro país, ese embajador no lo tratan mal allá porque es como si estuvieran atacando al país que ese embajador representa. Por eso una embajada en otro país es un lugar que es como si fuera una parte del país en ese lugar y no puede ser tocada ni pueden entrar allá como ni las mismas policías o el ejército de ese país no puede entrar a eso, es prohibido. Porque lo están respetando porque son representantes de otra nación. De hecho, en lo más pequeño, cuando a un padre hacen algo por su hijo, es como si lo estuvieran haciendo. O sea, si a un hijo suyo le hacen algo bueno, le dan algo, le prestan un apoyo, un cuidado, es como si lo estuvieran haciendo a uno. Uno dice, uy, gracias por haber hecho eso. Y eso uno lo va a agradecer. Es muy parecido. Ahora, Cristo es inseparable del Padre. Jesús aquí afirma esa unidad que tiene con el Padre. Recibir a Cristo es recibir a Dios mismo. Y eso en cristología es coherente con la teología trinitaria, con la doctrina trinitaria, que pues ha sido sostenida siempre por la iglesia primitiva, hasta ahora. Por eso nosotros podemos afirmar que Cristo es inseparable del Padre porque en el Nuevo Testamento presenta una unidad esencial que es perfecta entre ellos dos. No solamente por el propósito, sino por su naturaleza y por su obra. ¿Por qué? Porque Jesús no actúa como un agente independiente. Jesús no vino al mundo porque a él se le dio la gana venir. Él vino porque el Padre lo envió.
¿cierto? Él vino como ese Hijo eterno que venía a revelar plenamente a quién, al Padre. Por eso su enseñanza, su autoridad y su misión redentora proceden de quién, del Padre. Y están en una total y completa y absoluta armonía entre el Hijo y el Padre. Así que ver a Cristo es ver al Padre. Y conocer al Hijo implica entonces conocer verdaderamente a Dios mismo. ¿Sí? Por eso esta indivisión, esta inseparabilidad se expresa también en la obra de salvación. El Padre envía al Hijo. El Hijo obedece y ejecuta la obra de redención, ¿cierto? Así que nada de lo que Cristo hizo o hace está desconectado de la voluntad del Padre. Todo está conectado a la voluntad del Padre. Por eso desde nuestra comprensión bíblica y reformada, esto protege esa unidad que hay de Dios con su Hijo, en esa plena deidad que tiene Cristo, y evita que alguien pueda llegar a decir que el Hijo se pueda subordinar al Padre. Que el Hijo pueda llegar a ser, como quien dice, rebelde, ¿no? O que pueda llegar a haber una división en la Trinidad. No, hay una unidad que está protegida, una unidad entre Dios y la deidad de Cristo. Por eso ese versículo que podemos leer para tener en cuenta esto de Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos. Él está hablando de unidad. No está hablando de que son la misma persona. Está hablando de que son una unidad. Por eso dice, yo y el Padre uno somos. En Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 5:19, ahí Jesús declara que Él no hace nada por sí mismo, sino que hace lo que ve hacer al Padre. Y ahí todos estos textos muestran que Cristo es inseparable del Padre, en esencia, en revelación y en su obra redentora. Ahora, esa hospitalidad de que recibe a los discípulos, recibe a Cristo, el que recibe a Cristo, recibe al Padre, eso es lo podemos hablar como una hospitalidad que es un acto teológico. La hospitalidad es un acto teológico. Porque recibir a un mensajero no era solamente un gesto social, no solamente era un tema cultural, es una práctica de fe, ¿sí? Porque la fe verdadera se expresa en acciones concretas. Ahora, no son estas acciones la causa de salvación, pero son evidencia de esa salvación. Cuando nosotros tenemos una práctica de fe verdadera, expresamos lo que eso significa. La tenemos que demostrar con actos, ¿cierto? Por eso podemos decir que la hospitalidad de la que está hablando aquí, el pasaje es un acto teológico porque no era solamente esa práctica que ellos tenían por su esencia, por su forma de vida, porque era ético, porque era una virtud, sino porque era una expresión concreta de quién era Dios y de cómo ellos lo veían en Cristo. Entonces la escritura de Dios, la escritura que nos estamos leyendo, en ella se presenta a Dios como que Él es el que acoge al extranjero, ¿cierto? Que Él es el que ayudaba al necesitado, de que Él es el que tiene en cuenta al pecador. Por eso nosotros como creyentes cuando practicamos la hospitalidad estamos reflejando el carácter de Dios y estamos participando en esa obra que Él trajo a cabo a través de Cristo. Por eso la hospitalidad se convierte en una confesión de fe, en una confesión de fe viva. Pues creemos en Dios, creemos en un Dios que recibe y por eso nosotros también recibimos. En un Dios que es hospitalario, pero nosotros debemos ser hospitalarios. Por eso en el Evangelio de la hospitalidad está ligada a la encarnación y a la comunión. Dios no solamente habló desde el cielo, Él habitó entre nosotros, ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? Él se acercó al ser humano en Cristo, Él compartió una mesa con otras personas, Él se sentó a comer con esas personas, Él abría el hogar, la mesa, el corazón para otras personas, no en un acto
de ser chévere, buena gente o caerle bien a todos, sino en un acto que proclamaba el Evangelio del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando usted ofrece su mesa, su corazón, su hogar a otras personas, usted afirma que el reino de Dios se manifiesta a través suyo, en relaciones restauradas, en la comunión que Cristo mismo inauguró, porque cuando Cristo hace su venida a este mundo, está inaugurando una comunión entre Dios y los hombres, está restaurando esa relación. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y en Mateo 25:35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aquí Jesús en ese pasaje de Mateo 25 se está identificando con sus hermanos más pequeños. Él se está identificando cuando usted recibe al necesitado, con ese acto hecho por él mismo con nosotros, porque nosotros hemos sido necesitados y Él nos ha recibido. Así nosotros recibimos a otros necesitados. Por eso esos textos muestran que la hospitalidad es profundamente teológica porque apunta a Dios siempre. Dios es el que recogía al extranjero, al pobre, al necesitado, a la viuda. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando lo hacemos, revelamos la gracia y la gloria de Dios. Segundo, Dios distingue los roles, pero honra la fidelidad. En el verso 41 de Mateo 10, en la primera parte dice, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Entonces podemos compartir en la recompensa de los siervos que Dios los apoya en su trabajo. Es decir, cuando una persona estaba recibiendo en este momento que habla el pasaje a un profeta o a un siervo de Dios, los estaba apoyando en su trabajo. Ellos estaban haciendo una labor, predicando, compartiendo, sanando, haciendo lo que tenían que hacer. Pero ellos los apoyaban dándoles vivienda, comida, techo, cualquier cosa que fuera importante. Pero incluso un acto tan sencillo pero amable como darles un vaso de agua era algo que no era tan insignificante como parece. Un vaso de agua cualquiera lo puede dar, ¿no? A veces cuando alguien tiene sed o se arrima alguien a la caja y si me regala un vasito. Es un regalo que cualquiera puede dar. Y puede ser un regalo insignificante, pero para la persona que lo está pidiendo en ese momento, vale muchísimo. Por eso Jesús aquí lo coloca como que incluso hasta un vaso de agua fría solamente no se va a quedar sin recompensa. No porque el vaso de agua cueste mucho, sino por lo que tal vez sí significa para el que al que se lo están dando. Tal vez detalles como esos sean insignificantes para nosotros, pero son muy importantes a los ojos de Dios. Por eso cuando Jesús dice o usa en este pasaje el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa al profeta recibirá. Él está tratando de ser específico. Ese en nombre de. Ahí dice en nombre de. En el 41. Bueno, de pronto en la otra versión. Es una expresión semítica. Él está diciendo porque él es profeta, porque él es discípulo, porque él es justo. Entonces la bienvenida que la persona le va a dar a ese invitado se la va a dar porque es.
un discípulo porque es un justo. No se está refiriendo a esa hospitalidad que Jesús dice, una hospitalidad cualquiera o normal, sino una hospitalidad que se le extendía a alguien que venía haciendo un trabajo importante. En Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es decir, ¿no? Él está permitiendo que la persona entienda que esa hospitalidad dada a un siervo del Señor debe de ser, no puede ser cualquier hospitalidad. No puede ser la misma hospitalidad a alguien cualquiera que de pronto iba de paso, a un viajero, sino a un ministro. Debe ser más eh, como más importante o más exagerada, por decirlo así. Porque Dios reconoce los distintos llamados, profeta o justo, según lo que dice el texto en ese momento, eran funciones distintas, ¿cierto? Porque 1 Corintios 12 habla de la diversidad de dones. Dios está reconociendo esos dones. Esos dones hacen parte del llamado de Dios y de ese diseño que Dios ha terminado y que el cual es soberano. Por eso en este pasaje que el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, lo que está diciendo es que, perdón, continúa el texto, y el que recibe a un justo por cuanto justo, recompensa de justo recibirá. Ahí nosotros estamos recordando que Dios reconoce todos esos llamados. El justo, ese cristiano, ese creyente que busca vivir la vida de acuerdo a lo que Dios le pide y busca mostrársela a otras personas, enseñarle eso mismo a otras personas, o el que está trabajando en la obra del Señor. Son llamados, y todos estos llamados dentro del pueblo son otorgados soberanamente ¿por quién? Por el Padre. Y todos estos llamados son dignos de honra. Aquí está hablando Jesús de profeta, de justo, de discípulo, porque en su época todavía de pronto había alguien que profetizar. Hoy en día, si el profeta puede ser el que está hablando la palabra de Dios, no el que está dando unos deseos o unas adivinanzas, sino el que está hablando la palabra de Dios. Profeta es proclamar el mensaje, dar un mensaje de parte de Dios y ya está escrito, no es venir a traer la palabra nueva para este nuevo año. Esa persona o ese justo, ese discípulo que fue a compartir el Evangelio, son personas que están ejerciendo un llamado. Ellos están llevando a cabo la obra de Dios, o Dios está llevando a cabo la obra suya en cada uno de ellos. Este texto no está estableciendo una jerarquía de valor, es decir, no está diciendo que es que hay gente más importante dentro de la iglesia que otros, porque para Dios, pues dentro de la iglesia todos somos iguales, no hay nadie más importante que otro, sino que él está haciendo una distinción es de funciones dentro del propósito divino. Tal vez alguien tiene una función para predicar, otro tiene una función de hacer otra cosa, pero no es que uno sea más importante que el otro. Es una función distinta dentro del propósito divino, porque ¿quién es el que llama? Dios. El que da un, un puesto o una función dentro de la iglesia no es un hombre, es Dios, porque Dios es el que llama. Dios es el que ha definido el ministerio para cada uno. Él es el que se encarga de recompensar a cada uno. Él es el que se encarga de recompensar tanto al que sirve como al que recibe con fe. Entonces nosotros vemos aquí lo que se resalta la soberanía de Dios en la distribución de sus dones, en la distribución de esos ministerios. Y está subrayando que hay una recompensa para esas personas. No por mérito propio, no porque lo haga muy bien, no porque sea bueno para hacer esto, sea bueno para hacer lo otro, sino en la fidelidad al llamado recibido. Hay una recompensa para estos discípulos que Jesús mandó, había una recompensa. Parecía que tal vez no la hubiera porque iban casi que a un lugar donde tal vez les tocaba así como entrar, volver a salir, ¿cierto? Pero iba a haber una recompensa para ellos, pero también iba a haber una recompensa para los que lo reciben. Por eso Mateo nos está enseñando que reconocer esos distintos llamados es un acto espiritual, es un acto que honra al siervo que es enviado por Dios y es un acto en el que usted honra a Dios, que es el que envía a ese discípulo cuando
lo atiende, cuando lo recibe, cuando le da el apoyo que esa persona necesita. Por eso cada llamado, sea visible o no sea tan visible, sea cotidiano, está participando del propósito del reino. Todos son reconocidos por Dios. No es porque el que es reconocido por Dios solamente es el que va a estadios con 30.000 personas, que viaja por iglesias de todo el mundo. Ese no es el que es reconocido por Dios. Puede que sí, ¿no? Pero todos esos que participamos en ese ministerio, en el propósito del reino de Dios, sea que lo que usted haga sea muy visible o no, sea cotidiano, sea del día a día, pues está participando de ese propósito divino y es reconocido por Dios y somos acogidos por Dios, por cuanto somos, ¿sí? Pero tenemos que tener la motivación correcta y la motivación correcta es clave. No se trata de hacer algo para Dios por lo que eso parece que significa, sino por la intención correcta del corazón. Eso es lo que revela la motivación correcta. Tal vez hoy hay gente predicando por plata, tal vez hay gente hoy haciendo cosas por reconocimiento, tal vez hoy hay gente en un grupo musical en una iglesia que está participando porque le gusta que lo vean, porque le gusta ser reconocido por todos. La intención del corazón revela si ese acto que se está haciendo nace de una fe verdadera o de un interés personal. Es que yo quiero tocar en un grupo porque quiero que todo el mundo me vea. Eso no están haciendo de una fe verdadera, están haciendo de un interés personal. Según lo que nosotros leemos en Mateo 10:41, y ya lo hemos venido hablando, la motivación correcta no es la recompensa en sí misma. Cuando hablábamos de la recompensa, no está hablando de lo que se le pudiera dar a esa persona, ni el prestigio que el enviado pudiera ejercer, sino del reconocimiento y la honra a Dios, quien es el que nos llama y nos envía. Por eso Jesús está haciendo un énfasis, por cuanto es profeta, por cuanto es justo, es decir, la motivación debe ser espiritual. Recibir, apoyar, servir a otro porque en él vemos la obra y el llamado de Dios, no por conveniencia personal, no porque me cae bien, no porque tenemos afinidad, no porque tal vez yo vaya a recibir un beneficio de esa persona. No lo hacemos porque en esa persona vemos la obra y el llamado de Dios. Así que la motivación correcta nace de una fe verdadera que es capaz de discernir la acción de Dios en esa persona para su pueblo. Usted y yo recibimos a un siervo de Cristo no para obtener algo a cambio. Nosotros cuando una persona tal vez recibe a un creyente en su casa porque esa persona le va a compartir de Dios, no lo está recibiendo para recibir algo a cambio. No, ahorita sí, mejor dicho, nos va a ir súper bien porque yo atendí a esta persona, no. Nosotros recibimos a un siervo de Cristo porque amamos a Cristo, una persona que anhela conocer del Señor, anhela recibir al Señor y desea ser partícipe de esa misión que ese hombre está haciendo. Por eso lo recibimos, no porque vaya una recompensa económica. Eso tendría que proteger el corazón de las personas de una espiritualidad interesada, metalizada, que no la va a conducir a una obediencia, ¿cierto? Sino que la va a conducir es a una vida interesada, de muchos creyentes que van a la iglesia no por lo que Dios es, sino por lo que Dios les pudiera dar. Colosenses 3:23-24 dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y a veces la gente toma estos textos y los saca del contexto y empieza a llevarlo todo a lo económico. O a que me dé el dinero que yo necesito, que me dé el trabajo que yo necesito, a que me dé la casa que yo necesito, y en fin, todo lo llevan a lo material. Pero nadie lo lleva a que la recompensa es eterna, en el cielo, una vida con Él. Por eso la motivación para nosotros hoy debe ser
la gloria de Dios y la comunión con la obra de Dios. Cualquier cosa que nos dé aquí en esta tierra es algo adicional, ¿cierto? Viene por consecuencia de la gracia divina del Señor. Pero nosotros buscamos la comunión con Él, lo que nos lleve a nosotros a recibir cada día a ese Dios en nuestra vida, a tener una relación íntima con Él, a tener un acto de adoración continuo con Él, aún en la cotidianidad, en lo diario, en lo pequeño, en lo que tal vez nadie se esté dando cuenta. Porque la recompensa a la que está hablando el Señor aquí no es un salario, no es algo económico. La recompensa que tal vez nosotros pudiéramos recibir del Señor no la estamos buscando porque sea algo que queremos, no, es porque Él nos la da en su gracia, pero esa recompensa no quiere decir que Él la está contradiciendo la gracia divina de Él, porque nosotros buscamos es la eternidad con Él, no estamos buscando llenarnos los bolsillos hoy aquí y ahora en este mundo, en este tiempo. Hay gente que hoy está predicando eso, hay gente que está diciendo, no, es que yo necesito mi prosperidad, mi bendición, y por eso Dios tiene que dármelo. Y obligan a Dios a que le tienen que dar lo que ellos necesitan. Calvino decía, Dios corona en nosotros sus propios dones. No es pago por obra, sino fruto de la gracia de Dios operando. Ya debe ser suficiente privilegio y ganancia para nosotros que el Señor nos permita hacer algo para Él. Compartirle a una persona, tener la posibilidad de compartirle a una persona de Dios, eso debería ser suficiente para nosotros. Está colocando sobre nosotros un don. Eso es más valioso que el Señor nos cambie el carro, que nos haga aumentar el salario en el trabajo. Por eso la recompensa de la que habla Jesús aquí no es un salario. La recompensa no funciona, esa recompensa de la que habla Jesús no funciona bajo nuestra lógica. Está funcionando bajo la lógica del cielo, no una lógica contractual en la que yo hago esto para que Dios me dé esto. Yo pido esto para que Dios me lo dé, entonces ahorita sí voy a hacer esto. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia si Dios me da esto. O yo estoy yendo a la iglesia para que el Señor me dé esto. O la gente que lleva dinero al altar para que el Señor le conceda ciertas cosas. Están haciendo como una transacción. Están comprando. Y bajo esa lógica no funciona la gracia de Dios. No es una compensación por servicios. Nosotros tal vez trabajemos por compensación de servicios. Vamos a un lugar, hacemos una actividad y nos pagan por ello. Pero con Dios no podemos hacer así. Cuando Dios está hablando de una recompensa, es un don que Dios te concede de forma libre y soberana a quienes participamos por fe y obediencia en su obra. Por eso cuando alguien dice, me gustaría aprender a leer la Biblia, me gustaría aprender a hacer un sermón, me gustaría aprender a predicarle a alguien, a compartirle a alguien, cuando alguien me hable de un tema yo poderlo rebatir, pero es que, ¿cómo lo vas a hacer si estás buscando es que Dios primero te cambie la economía? No te está buscando que te cambie el corazón, que cambie esa perspectiva que usted tiene de transaccionar con Dios los milagros, de comprarle a Dios los milagros. Cuando nosotros vamos o cuando trabajamos en una empresa, el salario no nos lo pagan porque seamos buena gente, o porque le caigamos bien al jefe. Nos lo pagan porque hicimos una labor, ¿cierto? Eso se llama mérito. Usted hizo una labor, la hizo bien, cumplió un horario, cumplió los objetivos y se ganó un dinero. Eso se llama mérito. Pero lo que habla la Biblia no es por mérito. La recompensa de la que habla Jesús en estos pasajes se recibe por comunión con el propósito de Dios. ¿Se entiende? Esa debe ser la motivación correcta. Cuando habla de recibir por cuanto es profeta o por cuanto es justo, está implicando que haya una actuación movida por la fe y el reconocimiento del llamado de Dios. Esa persona reconoce que ese hombre es un ministro de Dios, que esa persona justa es justa porque
es un creyente real. Por eso la recompensa no es proporcional al esfuerzo humano, sino a la gracia de Dios que está en el creyente y en la misión que lleva a cabo. Dice Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Nosotros no hacemos las cosas porque haya un interés allí de por medio, lo hacemos simplemente porque de gracia el Señor nos ha mandado a hacer algo, de gracia el Señor nos ha llamado a hacer algo y por gracia nosotros lo hacemos. Así que la recompensa entonces no apunta a un pago material, no apunta a un derecho que yo adquirí, a algo que yo me merezco, sino al gozo, a la aprobación y a la participación, el privilegio de poder estar en la obra del reino. Nuestra mayor recompensa es Cristo. Tener a Cristo en nuestra vida debe ser nuestra mayor recompensa. Y cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestra recompensa, eso nos tiene que recordar que todo lo que recibimos en el servicio cristiano, dentro de la obra del reino, es gracia sobre gracia, nunca un salario merecido. Yo hablaba con alguien estos días y se aterraba porque yo le decía que el ser humano no es bueno. A los ojos de Dios el ser humano no es bueno. El ser humano es malo. Pero el ser humano cree que todo lo merece, que es bueno. Y teníamos una discusión. Yo le decía, no, es que nosotros no somos buenos. Porque me decía que todo lo que nosotros le pidiéramos, a Dios no lo iba a dar. Pide y reciba, toque y se le abrirá, llame. Y utilizaba ese texto para decir que entonces todo lo que usted vaya al Señor a pedir, Él se lo va a dar. Y yo le decía, lea bien el texto porque eso no es lo que está enseñando. Entonces, nosotros no merecemos nada, simplemente es gracia. Gracia. Todo es inmerecido. Tercero, la justicia visible brota de la fe genuina. La justicia visible brota de la fe genuina. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Ahora, la justicia del creyente no es inherente. Es decir, nosotros somos justos, pero no somos justos porque lo seamos de nacimiento, somos justos por imputación. Es decir, la justicia que es imputada a nosotros es por la fe en Cristo. Cuando Dios el Padre nos ve justo, no nos está viendo a nosotros, está viendo a Cristo. Porque si nos viera a nosotros, devuelve la película. Somos justos por imputación, no por mérito propio, no porque seamos muy buenos. A nuestros ojos somos buenos. Tal persona es muy buena gente, ¿cierto? Pero a los ojos de Dios, no. Aquí justo Jesús no le está definiendo como alguien que es perfecto, porque nació perfecto, porque es justo de nacimiento, sino como alguien que ha sido declarado justo delante de Dios. O sea que la justicia que nos identifica a nosotros como creyentes no es la justicia que se produce por obras, sino que es una justicia que hemos recibido, ha sido atribuida por Dios a nosotros en virtud de la obra redentora de Cristo en la cruz. Si Cristo no hubiera hecho esa obra en la cruz, nosotros nadie nos hubiera puesto, nos hubiera imputado una justicia, porque esa justicia no es propia, no es nuestra, es imputada. El único verdaderamente justo, que fue justo y era justo, ¿quién es? Cristo. Fue el único que obedeció perfectamente al Padre. Su justicia fue contada al creyente, nos fue dada a nosotros por la fe en Cristo, por la fe de lo que Él hizo. Romanos 4:5 dice, más al que no obra,
Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, no por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En él es quién? En Cristo. Por eso el justo del que habla Mateo 10:41 no es esa persona que ha alcanzado cierto nivel de estatus moral o ético, sino alguien que vive bajo una nueva identidad. Y esa nueva identidad es otorgada ¿por quién? Por Dios. Por eso el creyente no es la misma persona que era antes de ser creyente, ahora tiene una identidad que fue entregada ¿por quién? Que fue otorgada ¿por quién? Por Dios. Recibir a un justo por cuanto es justo es reconocer esa identidad que proviene de la gracia justificadora de Cristo. Por eso este texto refuerza que tanto el llamado como la justicia del creyente tiene su origen en Dios, no en nosotros. Nosotros no somos justos por nosotros mismos, su origen está en Dios. Esa afirmación que estábamos dando ahora de que el justo es justo por imputación va en armonía con el texto, porque la recompensa entonces no se basa en la justicia personal, en lo bueno que yo sea, en las cosas buenas que yo haga por los demás, sino en la justicia de Cristo que me ha sido acreditada a mí. Esto lo que hace es preservar la gloria de Dios. Esto excluye esa jactancia humana, porque es que a esta persona yo le decía, el ser humano se ha colocado a sí mismo en el trono de su corazón. Eso es jactancia humana. Creer que yo soy bueno y me merezco todo y Dios me lo tiene que dar todo, eso es jactancia humana. Lo que reconocemos cuando decimos que la justicia es imputada a nosotros y es acreditada a nosotros, porque nosotros no lo somos, estamos cuidando y preservando la gloria de Dios. ¿Se entiende? La vida justa, entonces, es una evidencia, no es la causa. Es una evidencia. Cuando habla de recibir al justo, es reconocer la obra de Dios en él. Cuando alguien recibe a un creyente, está reconociendo la obra de Cristo en la vida de esa persona. Por eso nuestras obras confirman nuestra fe, no producen nuestra fe. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque es el resultado de la fe que ya tenemos. Por eso la vida justa es una evidencia, no es la causa de nuestra salvación. La vida justa no es la causa de nuestra fe. Nosotros podemos decir que la Escritura está enseñando que nadie es declarado justo delante de Dios por su propia conducta, por su propia forma de ser y de vivir. Aquí se puede conocer muchas personas que creen que son buenos delante de Dios, porque pagan los impuestos, porque son responsables, porque no roban, porque no matan, porque, ¿cierto?, cumplen con las leyes civiles y creen que por eso son buenos delante de Dios. Pero la Escritura enseña que nadie ha sido declarado justo delante de Dios por su propia conducta, sino por la fe en Cristo. ¿Cuántas de esas personas que creen que son buenos delante de Dios han colocado su fe en Cristo? Y una persona que diga que ha colocado su fe en Cristo y que esa fe la justifique, va a demostrar que esa fe no está sola. Esa fe produce obediencia. Esa fe demuestra una vida transformada. Por lo tanto, la vida justa no es la base de alguien que dice que es bueno ante los ojos de los demás, sino que tiene que ser bueno ante los ojos de quién? De Dios. Y para eso tiene que tener una forma de vida muy diferente. No basada solamente en las cosas que hace bien por la sociedad, no porque ayuda a los pobres, no porque tiene una fundación de madres solteras o porque ayuda a niños de unas zonas vulnerables, entonces por eso ya es bueno, ¿no? Tiene que tener en su vida la expresión o la manifestación visible de una justicia que ya fue otorgada por gracia, no por las cosas buenas que está haciendo. Sería incoherente. La comunión de los santos entonces es afirmada. Este versículo que estamos leyendo
refuerza la doctrina de la comunión de los santos. ¿Cuál es la doctrina de la comunión de los santos? El reunirnos. Entre juntos honramos a Dios. Cuando hacemos comunión de los santos, honramos a un creyente fiel, honramos la gracia de Dios en su vida, oramos a una persona, ¿cierto? Estamos afirmando esa relación. Cuarto, Dios valora lo pequeño cuando nace de la fe. Y cualquiera que dé a uno de estos un vaso de agua fría. Ahí está diciendo Jesús que Él dignifica a esos siervos que Él tiene que son pequeños, que no son conocidos, que no son reconocidos. La palabra pequeños aquí tiene varios significados. Puede ser referirse a niños, puede referirse a pobres, puede referirse a personas vulnerables. Pero en el contexto de este evangelio se está refiriendo a unos discípulos comunes y corrientes. Entonces, ese vaso de agua, ese regalo insignificante, se está haciendo en nombre de un discípulo. ¿Por qué? Porque es un discípulo. Un vaso de agua fría era un regalo insignificante, lo dijimos ahora. Cualquiera lo puede dar. Cualquiera puede dar un vaso con agua. A veces dicen, no, un vasito de agua no se le niega a nadie, ¿cierto? Y esta parte dice, de estos pequeñitos, estaba incluyendo a sus apóstoles, a esos discípulos que le estaba enviando, pero también está incluyendo a todos esos hombres y mujeres justos hoy que van y predican el Evangelio. Todos ellos son pequeños. Y todos esos pequeñitos son objetivos de la enemistad del mundo. Van a haber muchos que tal vez no les vayan a dar ese vasito con agua. Los discípulos, esos pequeñitos, eran personas sin estatus económico, sin poder social, sin una influencia reconocida, por eso son llamados pequeñitos. Tal vez nosotros somos unos pequeñitos, no tenemos un reconocimiento, ¿cierto? Somos desconocidos totalmente, no tenemos una influencia mayor, pero Dios obra a través de esos pequeñitos. Si Dios quiere hacer algo a través de un desconocido, de un don nadie, Dios lo va a hacer, porque Dios obra a través de lo débil para avergonzar lo fuerte. Dice 1 Corintios 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y eso puede ser un acto simple pero significativo. Un vaso de agua era tal vez lo más básico y todavía puede ser lo más básico que una persona puede ofrecer. Tal vez alguien dice, no, agua no, le voy a dar un jugo. Porque el vaso con agua tal vez era abrir la llave hoy, o en esa época sacarla de una jarra. Pero Jesús enseña que la grandeza espiritual no depende de la magnitud del acto, sino del corazón que lo ofrece. Tal vez no era el valor del vasito con agua, sino de la intención del corazón que estaba en esa persona que estaba dando ese vasito con agua. ¿Qué puede parecer más importante que darle a una persona un vaso de agua fría? ¿Qué puede parecer más importante? Cualquier cosa. Alguien tal vez vaya más allá y diga, no, tenga y almuerce de una vez, ¿no? Tal vez dar un vasito con agua no es tan importante porque usted le da el vaso con agua y tal vez al rato vuelve y tenga sed de nuevo. Pero ese gesto de haberle dado ese vasito con agua en ese momento iba a ser recordado y recompensado por Dios. Por eso dice, ellos de cierto no perderán su recompensa. Por eso la verdadera fe conecta lo ordinario con lo eterno. Un acto pequeño, pero con una fe verdadera, con un corazón correcto, conecta esa fe con la eternidad. Y ahí entonces nosotros podemos ver una teología profundamente reformada de la vocación y lo que significa la vida diaria del creyente, de su cotidianidad. Quinto, la promesa segura de Cristo. Y de cierto os digo que no perderá su recompensa. La certeza descansa en la palabra de Cristo. Tal vez no se sabe qué le va a dar. Tal vez no le está exigiendo que le dé algo grande.
pero le está diciendo que si lo hace, va a tener una recompensa. Ahí está dando certeza. Esa es una afirmación solemne. ¿Cuál? De cierto os digo. Eso es una afirmación solemne. Hay la seguridad de eso que la persona va a recibir, no está en lo que esa persona está haciendo, sino en la fidelidad de Cristo para cumplir lo que le está prometiendo. No que esa persona le dé un vasito con agua o le dé un almuerzo. No está ahí. Está en la fidelidad de Cristo para cumplir lo que le está prometiendo. Y dice, de cierto os digo que no perderá su recompensa, no importa que lo que esté haciendo sea algo pequeño, porque Dios no es injusto para olvidarse de las cosas. Hebreos 6:10 está reafirmando esa verdad. Dios recuerda cada obra que nace del amor producido por el Espíritu. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por eso esa perseverancia de servir, o esa perseverancia de recibir, se nutre de la esperanza. Esa promesa de Jesús, de que no perderá su recompensa, anima al creyente a perseverar, no para ganarse una salvación, sino porque ya ha sido alcanzado por esa gracia. Eso anima a una persona que pueda recibir a un creyente también para que pueda ser alcanzado por esa gracia. Por eso la eternidad se ve reflejada en lo cotidiano que usted y yo hagamos ahora. No en espectáculos mágicos, más místicos, maravillosos, que vamos a poner aquí luces, humo, bulla, vamos a hacer una cantidad de cosas para que llegue la gente, porque tal vez en eso no va a pasar nada. Pero si hacemos actos pequeños y cotidianos, tal vez allí obre de una manera más efectiva el Señor. Por eso este pasaje que estudiamos hoy nos está llamando a que usted y yo reevaluemos cómo estamos viendo el servicio cristiano. El servicio cristiano en la iglesia, el servicio cristiano en mi día a día, el servicio cristiano con las personas que yo hablo, con mi familia. Porque en el reino de Dios, en el reino que usted y yo predicamos, recibir, sostener, servir y acompañar no son solamente actos insignificantes o secundarios, son expresiones visibles de una fe viva. Cuando nosotros somos creyentes, recibimos, sostenemos, servimos y acompañamos, estamos dando una expresión de una fe verdadera. No todos predican, no todos son misioneros, no todos son músicos, no todos cantan, ¿cierto? No todos evangelizan, no todos van lejos a otra ciudad, a otro país a predicar, pero todos desde un rol u otro participamos de la obra del reino con fidelidad. Y Cristo se identifica con esos siervos que hacen esa obra con el corazón y con la motivación correcta, no importa si es algo grande o es algo pequeño. Y Dios se va a glorificar aún en esos actos sencillos, aún en esos actos simples. Y por eso la eternidad se va a manifestar en un vaso de agua fría, incluso. Ahora, la pregunta final no es ¿qué tan grande es mi obra? ¿Qué tan grande es mi ministerio? Esa no sería la pregunta final que nos deberíamos de hacer. ¿Será que es que mi ministerio es muy grande o le falta crecer? No, la pregunta es ¿a quién estoy recibiendo? ¿A quién estoy sirviendo y por qué lo estoy haciendo? Tenemos que pedir al Señor que nos conceda la gracia de vivir una fe que aún en lo pequeño, en lo insignificante, en lo sencillo, refleje la grandeza de Cristo. Amén.